No existe ser humano perfecto. Solo por haber nacido como humanos estamos condenados a vivir con 7 defectos de carácter. Hoy te estaré hablando de ellos. Bienvenido. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos seas, yo soy Alex Laredo y el día de hoy te estaré hablando sobre los defectos de carácter. Allá por el año de 1365, cuando todavía no existía absolutamente nada relacionado a psicología, un pensador y escritor destacado de la época llamado Evagrio Póntico esquematizó por primera vez algo que él llamó las 8 emociones malvadas. Evagrio se dio cuenta que sin importar quién seas, de dónde vengas, tu género, tu edad, tu nivel cultural o económico, simplemente por el hecho de ser humano, estabas condenado a vivir con 7 conductas que iban a afectar tu vida. Él esquematizó 8, pero posteriormente algunas religiones adoptaron este esquema y ellos lo llamaron los pecados capitales. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas de todos? Te los voy a mencionar a continuación. Es orgullo, envidia, pereza, ira, avaricia, lujuria y gula. Ahí tenemos 7 conductas que van a estar afectando tu vida. Aquí no se trata de juzgar si estás actuando bien o estás actuando mal. Lo que yo quiero es que te hagas consciente de que hay ciertas conductas que van a estar afectando tu vida. Y algo que es muy importante mencionar es que aquella persona que padece este defecto es una persona que realmente está en una zona de confort. Es una persona que para él es muy placentero estar en esa situación. Para esa persona es muy placentera estar en esa situación. Por tanto, esa persona va a estar muy cómoda. Aquella persona que padece el defecto no es una persona que realmente sufra, simplemente ha aprendido a comportarse de esa forma e inclusive algunos tienen la creencia de que así son. Vamos a empezar a hablar sobre los defectos y cómo afectan a tu vida. ¿Por casualidad tú conoces a alguien que todo el tiempo quiera tener la razón, que crea saberlo absolutamente todo, que no sea capaz de decir lo siento, me equivoqué, que no sea capaz de reconocer sus propios errores? Bueno, esta persona tiene exceso de orgullo. El orgullo se origina cuando nosotros somos niños. Recordemos que nosotros necesitamos encajar en una sociedad y que nosotros adoptamos muchas de las conductas y características de nuestros padres. El orgullo realmente lo único que quiere es que no sufras. Es una situación donde realmente la persona que lo padece es una persona que tiene miedo al dolor. Aquella persona que es muy orgullosa es una persona que sufrió muchísimo durante su infancia. No sé por qué de repente algunas personas permiten la soberbia siempre y cuando pueda justificarse. Así como de, es que esa persona sabe muchísimo y por ende puede ser soberbio. O esa persona tiene mucho dinero y como tiene mucho dinero puede ser soberbio. O esa persona es muy guapa y como es muy guapa puede ser soberbia. Nosotros de cierto modo a veces justificamos la soberbia y la permitimos. Sin embargo, es simplemente un reflejo de que tienes miedo a sufrir o que has sufrido muchísimo. Realmente es eso la soberbia o el orgullo. Posteriormente vamos a hablar de la ira. En mi video anterior te hablé sobre la ira, pero como emoción. Hoy nos estaremos enfocando en la ira como conducta. Por casualidad, tú conoces a una persona que todo el tiempo esté enojada, que simplemente nada le parece, que todo el tiempo se molesta por lo que los demás hacen o dicen, que hagas lo que hagas, es una persona que simplemente todo lo toma como a mal, o sea, todo lo toma a mal. Esa persona sufre de exceso de ira y es que lo que realmente sucede con esta persona es que puede estar sufriendo muchísimo.
Aquella persona que tiene el defecto de la ira es una persona que realmente está sufriendo mucho dolor. Probablemente tuvo alguna pérdida que lo llevó a estar en este estado y que simplemente no quiere que los demás se den cuenta de que está sufriendo, o no quiere trabajar en ese dolor que le está afectando su vida. E inclusive, como se los decía, aquella persona que padece algún tipo de defecto son personas que creen que ya son así. O sea, esa persona que es enojona, si le dices enojón, uy, no, olvídate, o sea, se va a poner fúrico. Y es que, ¿cómo le vas a decir enojón al enojón? O sea, se va a molestar muchísimo esa persona. Él va a justificar inclusive sus conductas, y pudo haber llegado a aprender a manipular a las demás personas. Esa persona que todo el tiempo está enojada, a través de su enojo hace que los demás hagan lo que él quiere. Entonces es una persona que vive en una zona placentera y que para él es muy muy cómodo ser así, pero realmente no es normal que alguien sea así de enojón. No es normal que alguien todo el tiempo esté enojado. Entonces, ojo con el defecto de la ira, porque realmente puede llegar a afectar tu vida muchísimo. Y recuerda que si tú eres una de estas personas, realmente estás sufriendo mucho por dentro y tu orgullo no te permite aceptar que estás teniendo un problema. Después de ahí viene una de los defectos que muchos lo justifican con la moral. Hay muchas personas que son envidiosas. Aquella persona que es muy muy envidiosa realmente no permite, o bueno, no es que permita, sino que no le gusta que los demás estén mejor que él, o no permite que los demás tengan beneficios para sí mismos. La persona envidiosa todo el tiempo va a tratar de criticar, de hablar mal de esa persona, porque para él es muy complicado aceptar que los demás están teniendo un progreso. Y es que déjenme les digo que aquella persona que es muy envidiosa es una persona que tiene muy baja autoestima. Al tener una autoestima tan baja, es una persona que no se cree capaz de realizar las cosas por sí mismo. Por tanto, le es más fácil justificar cómo los demás logran pues ciertos éxitos o ciertas cosas en su vida, y él, a través de la crítica o a través de la justificación del por qué esa persona logró tal suceso, pues él trata de autoconvencerse del por qué él no puede hacerlo. O sea, realmente solamente se está autoconvenciendo. O sea, él trata de justificar lo que los demás obtienen para justificarse a sí mismo el por qué no lo puede obtener. Imagina este ejemplo. Resulta que el vecino o la vecina se acaba de comprar un carro nuevo y está padrísimo su carro y todo. Esta persona que es envidiosa lo que va a decir es de, claro, ya tiene carro nuevo, pero pues quién sabe a qué se dedica, porque está muy rarito. O sea, realmente a mí me late que no anda en buenos pasos. O aquella chica que a lo mejor tiene un carro nuevo, sí, claro, ya tiene auto nuevo, pero pues quién sabe a quién se las anda dando. O sea, realmente a estas personas a veces justifican su envidia con la moral. O sea, tratan de justificarse a sí mismos el por qué los demás pueden obtener cosas y ellos no. Una característica que va muy de la mano de aquellas personas que son envidiosas también es la pereza. Y es que la pereza es una conducta que realmente te va a limitar totalmente. Y sobre todo pues el efecto secundario principal de aquella persona que es muy perezosa va a ser una persona demasiado apegada. Va a ser una persona que le va a costar hacer las cosas por sí mismo, por tanto va a buscar que los demás se responsabilicen por ella misma o por él mismo. Si tú sufres de pereza,
lo que tú estás esperando es que los demás hagan cosas por ti. Tú vas a querer que los demás se responsabilicen por tus actos, que los demás, no sé, o sea, hagan las cosas por ti, y cosas tan simples o tan complejas como tú quieras. Puede ser el simple hecho de, pues quiero que alguien me lave los trastes. Ahí tenemos un ejemplo de cómo afecta la pereza, hasta de, no, yo no voy a estudiar porque a mí nadie me ayuda, porque a mí absolutamente nadie me apoya, entonces yo no voy a estudiar. O sea, realmente la persona perezosa no se va a hacer responsable por sí misma y siempre va a estar esperando que alguien más haga las cosas por él. Por eso va muy de la mano con la envidia. Posteriormente tenemos a la avaricia. Aquellas personas que tuvieran muchísimas carencias durante la infancia son personas que simplemente tienen miedo a que les haga falta eso que quizá en algún momento los afectó cuando fueron niños. Son personas que tratan de acaparar la mayor cantidad de cosas porque tienen miedo a que les haga falta en un futuro. Ahí tenemos a aquella persona que es extremadamente codo, pero esa persona se justifica diciendo que no es que sea coda, sino que simplemente es una persona que sabe administrarse. Hay una gran diferencia entre saber administrarse y ser una persona avara. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También la persona que sufre de la avaricia es una persona que le va a costar muchísimo trabajo desapegarse de las cosas. Esta persona lo que tiene que trabajar es en cómo superar ese apego que tiene hacia las cosas, hacia las personas, porque no se los he mencionado, pero todos estos defectos se reflejan en 3 planos diferentes: en el plano social, en el plano sexual y en el plano material. Entonces, si nosotros vemos a la avaricia como en el plano social, va a ser una persona que va a querer todo el tiempo tu atención, que no quiere que nadie más, que hables con nadie más, e inclusive este es un buen ejemplo del por qué les estoy hablando de estos defectos de carácter, porque aquella persona que es muy avara socialmente es una persona que va a desarrollar como problema los celos. Va a ser una persona que va a ser extremadamente celosa. Este es un claro ejemplo del por qué es importante que nos hagamos conscientes de los defectos que tenemos presente en nuestra vida. Vamos a hablar ahora de la lujuria. Culturalmente se cree que los hombres son más lujuriosos que las mujeres, pero realmente no es así. Realmente la lujuria es cuando una persona tiene deseos sexuales en exceso, pero ojo, no es un deseo sexual que surja del líbido o que surja del deseo sexual, sino realmente surge desde el querer dejar de sufrir, el querer dejar de vivir el momento que estoy pasando. Las personas que son muy lujuriosas son personas que realmente buscan afecto. Son personas que a través de las relaciones buscan afecto. Resulta que ellos son personas que tuvieron carencias de cariño, probablemente por parte de sus padres. No quiere decir que sea una regla, pero puede que haya sido esto, y realmente a través de la lujuria lo que ellos buscan es sentirse queridos, sentirse apapachados, sentirse acobijados, vamos a utilizar la palabra. Entonces, aquel lujurioso realmente no es que tenga deseos de tener placer, sino realmente lo que él quiere es huir de aquella situación que le está causando algún malestar. O sea, puede ser que quiera huir de la tristeza, que pueda huir de la realidad, que quiera huir de alguna situación en específico que a él le esté causando algún problema. Entonces, la persona que es lujuriosa está solamente huyendo de algún tipo de situación que le causa incomodidad. Y por último tenemos a los golosos.
aquí los golosos es importante hacer mención que la gula no solamente se trata de el aspecto de comida, sino también de bebida y de sustancias como drogas. Aquella persona que tiene problemas de drogadicción es una persona que realmente es muy golosa. ¿Qué pasa con estas personas? Resulta que ellos lo que están padeciendo es un tema que tiene que ver con el amor propio y con el amor que reciben de los demás. Aquella persona que es golosa está tratando de llenar ciertos vacíos porque se siente mal, o sea, realmente se siente poco querida, ya sea por sí misma o por los demás. Esa persona que es golosa necesita trabajar en la parte del amor propio, y como se los mencionaba, no solamente es en un solo aspecto, sino aquella persona que, por ejemplo, es muy golosa hablando socialmente, va a ser una persona que todo el tiempo va a querer estar saliendo, que todo el tiempo va a querer estar acompañada. O sea, es una persona que no puede estar sola, simplemente necesita estar acompañado. Es una persona muy golosa socialmente, y así en muchos aspectos, pero realmente lo que necesita trabajar es en la parte del amor propio. Ahora, como se los mencioné, son diferentes planos en los que se ven estos defectos. Se los voy a volver a repetir: es el plano social, el plano material y el plano sexual. No voy a hablar de todos porque si hablamos de todos se nos va a hacer muy largo el video, pero quiero que el día de hoy hagas realmente conciencia sobre esto y cómo puede llegar a afectar tu vida, porque realmente de aquí es de donde salen muchísimos problemas, que son los problemas más frecuentes de terapia. De aquí sale la ansiedad, de aquí sale la depresión, de aquí sale el estrés, de aquí sale el sentido de vacío, de aquí sale el que con nada te sientas satisfecho, de aquí surgen los problemas sociales. Realmente estas conductas son son las acciones que te van a llevar a tener algún tipo de complicación en muchos aspectos de tu vida. Recuerda que la persona que padece el defecto es una persona que está en una zona de confort y que probablemente no se va a dar cuenta. Trata de ser honesto contigo mismo, trata de reconocer cuál de estos defectos son los que más se hacen presente en tu vida, para que una vez que tú ya... Es como dice la frase: ¿cómo vas a saber qué limpiar si no sabes qué está sucio? Primero tienes que hacerte consciente de qué es en lo que tienes que trabajar. Una vez que tú ya sabes cuál es tu defecto, empiezas primero está el reconocimiento, luego viene la parte de la aceptación. Ya que ya aceptaste que tienes un problema, después viene la parte de trabajar en ese problema para que después te hagas responsable por todos los actos que cometes sin darte inclusive cuenta. Entonces, los defectos de carácter son 7, se aplican en 3 planos diferentes y son conductas. Por tanto, al ser conductas, pueden ser repetitivos y automáticos. Puede que tú no te des cuenta, pero recordemos que el orgullo es un defecto que no te va a permitir aceptar que tienes un problema. Así que primero trabaja con tu orgullo y posteriormente trata de ser honesto contigo mismo y reconocer cuáles son las situaciones que necesitas reconocer en ti mismo para posteriormente trabajarlas. Espero te haya gustado mucho el video. Cualquier duda, cualquier comentario, si quieres que hable de algún tema en específico, con muchísimo gusto. Te agradezco que me hayas acompañado y te deseo que tengas excelente día. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Bye.